escuela cada vez con más alumnos. Muy bien, muy... Hola, muy buenos días. Siempre nos pillan por aquí cotillando un poco antes de empezar la programación. Bueno, porque nos gusta esto de estar interactivos. Muy buenas tardes a toda la gente de FAMI que nos está escuchando ahora mismo y bienvenidos a todos. Hoy día 30 de junio, despidiendo el mes. Damos una especial bienvenida a nuestro invitado de lujo. Hoy día está con nosotros Aurelio López Gómez. Así Él es. es director del Centro Internacional de Estudios Transgeneracionales, escritor, consultor y formador en transgeneracional y crecimiento personal y sobre todo en el despertar espiritual. Y hoy día nos va a estar, va a estar compartiendo con nosotros esto de creencias transgeneracionales, ya que tiene un marco amplísimo. Además, sus libros también son del transgeneracional y así que tenemos mucha apertura, mucha experiencia aquí con Aurelio que nos va a compartir, bueno, este tema, ¿no? De las creencias transgeneracionales. Aurelio, bienvenido a este espacio, a este programa de Conociéndome, que es un programa divulgativo y psicoeducativo con distintas temáticas para ir ampliando nuestra conciencia y sobre todo pues para irnos retroalimentando, ¿no? Descubriendo nuestros verdaderos potenciales. Bienvenido y bueno, ¿qué nos dirás de esto, de este tema, ¿no? Del transgeneracional y sobre todo de las creencias? Bueno, lo primero, daros las gracias por esta oportunidad y deciros que estoy súper contento de estar aquí y envío un saludo muy fuerte a todo el mundo y a ti también, por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿qué es esto del transgeneracional? Suena un poquito raro, mucha gente me dice, ¿trans qué? ¿Trans qué? Transgeneracional es lo que se transmite más allá de las generaciones. ¿Y qué se transmite más allá de las generaciones? Se transmiten comportamientos, formas de estar en el mundo, estados emocionales, programas, programaciones, hábitos y creencias, ¿vale? Y creencias. Cuando hablamos de creencias, que es una de las cuestiones más importantes que se transmite, nos está diciendo que nuestra forma de pensar, aunque sea a nivel subconsciente, es heredada, es transmitida de nuestros familiares y en muchos aspectos nos mantenemos fieles a esa forma de ser, en aspectos de abundancia, en nuestra relación con el dinero, en nuestras relaciones de pareja, en temas de cómo abordar diferentes factores del mundo, en nuestro estado emocional, si somos más bien proactivos o resolutivos o vivimos más bien en un estado de que nos cuestan las cosas en la vida. Todo esto depende de las creencias que han sido transmitidas a nivel transgeneracional. Y estas creencias serán de un tipo u otro en función de las experiencias que hayan vivido nuestros familiares en el pasado. Y esto es, resumiendo mucho, a lo que se dedica a estudiar el análisis transgeneracional. Y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Que es lo que se transmite más allá de las generaciones. Claro, porque no somos conscientes, pero nuestra forma de ser y de pensar tiene mucho que ver con la forma de ser y pensar de nuestros ancestros, pero no somos conscientes de ello. Esto se va transmitiendo. Se transmite a nivel genético a través del ADN, pero se transmite también de padres a hijos, en la conducta, en la educación, etcétera. Sí, sí, sí. Conducta y educación. ¿Y cómo podríamos darnos cuenta de todos esos patrones que llevamos? Claro, mira, esto normalmente la gente que viene a mí a verme es porque tiene algún conflicto, tiene algún problema. Puede ser que no soporte a su pareja, puede ser que tenga un conflicto de relación con su hijo, puede ser que tenga muchos problemas en el trabajo, puede ser que no llegue a generar dinero suficiente nunca y viva en un estado continuo de carencia. Entonces vienen a verme y lo que hacemos es estudiar o analizar la historia familiar y vemos cómo, por ejemplo, en una situación de carencia, vemos como un abuelo, un bisabuelo, se hace un análisis, ¿no? Y se van viendo por fechas y con determinados datos. Vemos, por ejemplo, cómo un bisabuelo o un abuelo se arruinó y cómo tú estás en relación con ese abuelo o ese bisabuelo, de manera que todo lo que ocurre en tu vida, a base de manifestar esas creencias y programas inconscientes, te va encaminando hacia no generar dinero, porque hubo ya una ruina anterior en tu familia. Otro ejemplo típico puede ser si un familiar que fue atacado por un perro, imaginamos que fue un ataque muy agresivo, ¿no?
y este familiar estuvo mal, estuvo grave por ese ataque de ese perro, pues pueden perfectamente haberse generado en el inconsciente familiar un miedo a los perros. Y esto puede ser transmitido a través del ADN transgeneracionalmente. Entonces nos podemos encontrar con niños que nacen con miedo a los perros. O como ocurría en mi familia, que nacían niños con miedo al agua. Desde el minuto cero de nacimiento, si los mojabas o los metías en una bañera, estos niños, en mi familia, tenían miedo al agua y lloraban, no querían ver el agua ni por asomo. Investigando descubrimos que había habido 2 suicidios de 2 personas que se habían ahogado en el agua. He puesto 3 ejemplos para que más o menos se vaya viendo cómo funciona este transgeneracional. Aurelio, pero muchas personas quizás a lo mejor dicen, bueno, pues eso es lo que les ocurrió a ellos, pero a nosotros vivimos en otro mundo, eso no nos ocurre. Y cuando hay este tipo de, o sea, de decir, no, esto les pasó a ellos, a mí ya no me tiene por qué pasar. No tiene por qué ocurrirnos lo mismo, pero porque, por ejemplo, en el último ejemplo que he puesto, cuando los 2 tíos míos se suicidaron o los 2 familiares se suicidaron en el agua, no tiene por qué haber familiares que se suiciden ahogados en el agua. Pero sí que puede manifestarse un miedo al agua, por ejemplo, porque el elemento agua puede ser un peligro. Pero en otras ocasiones sí que va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurrió. Yo tengo cientos de casos documentados de personas que perdieron la casa el mismo día que la perdió su abuelo, de personas que se suicidaron el mismo día que se suicidó su padre, etcétera, etcétera. Y es porque nuestra vida, aunque parece que la manejamos nosotros, está manejada por nuestra parte inconsciente, por esa sombra que llamaba Jung, Carl Gustav Jung, le llamaba sombra. Una serie de creencias y de programaciones subconscientes que nos están llevando a repetir en muchas ocasiones, en otras no, pero en muchas, a repetir aquello que ya está codificado en nuestro ADN y que lo hemos heredado transgeneracionalmente. Esto a lo mejor a priori puede ser un poquito sorprendente, un poquito difícil de entender, pero cuando empiezas a estudiar la disciplina, que es una disciplina que tiene muchos años de estudio, ves cómo ocurre muchísimo en muchas familias. Entonces, esa programación subconsciente nos va a inclinar a que ocurran determinadas cosas. Estamos hablando de cosas malas, suicidios, muertes, pero también puede ser cosas positivas, por supuesto. Y de hecho ocurren muchas cosas positivas, como bodas o celebraciones o sucesos buenos, ¿no? Que te toque la lotería o que ganes mucho dinero justo en otra época en la que un familiar también le ocurrió lo mismo. Estas cosas también suceden, por supuesto. En el tema de lo que has dicho, ¿no? De que muchas veces estamos condicionados por creencias pasadas, eso quiere decir que realmente no estamos viviendo nuestra propia vida. ¿O no? ¿Cómo es esto? A ver. No somos libres, ¿vale? Lo que pasa es que nos gusta creer o creemos que somos libres, pero no todo el mundo es capaz de percibir esto. No decidimos cómo vivir, pero parece que sí decidimos cómo vivir. Realmente lo que está decidiendo, o sea, nuestro subconsciente maneja aproximadamente un 99% de nuestra vida. Entonces, si quieres, para que se entienda mejor, vamos a decir que somos libres en un 1%, ¿vale? El otro 99% está formado por nuestra parte subconsciente, que son esos pensamientos, esas emociones y esos actos automáticos diarios que están alrededor por persona de entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios, esos actos automáticos diarios que no somos conscientes de que los estamos llevando a cabo. Cuando eres consciente de algo, eres libre para elegir. Cuando ves que tienes un problema o un conflicto y te sientas a decidir, vale, pero con la mayoría de las acciones a lo largo del día no hacemos esto. Yo no estoy pensando lo que te voy a decir ahora mismo. Simplemente lo estoy diciendo. Es una programación subconsciente, automática. Lo que pasa es que es difícil de percibir. Y mucho más a lo mejor para una parte más del ego, ¿no? Que dice, hombre, ¿cómo no voy a yo manejar el 100% de mi vida? Claro que manejo mi vida, ¿no? Pero no, somos dirigidos por una programación subconsciente. Y cuanto antes nos demos cuenta, más fácil será liberarnos de muchos estigmas y de muchos pesos. Eso tiene que ver también, Aurelio, con lo que nos dijeron de niños, con educación. ¿Es un conjunto, no es un conjunto? ¿Cómo lo...? Sí, muchos de nuestros programas son heredados directamente, automáticamente, pero muchas de nuestras creencias y de nuestros comportamientos son enseñados por nuestros padres, pero siguen siendo transgeneracionales.
Porque a nuestros padres se los enseñaron sus abuelos y a sus abuelos, a nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, quiero decir, a nuestros padres sus padres y a nuestros abuelos sus padres también, ¿no? Entonces sigue siendo una herencia transgeneracional. Por ejemplo, en una familia en la que se le da mucho valor a lo material, pues te van a enseñar a que lo material es muy importante. En una familia en la que todo el mundo ha regentado un negocio familiar, te van a enseñar a que ese negocio familiar es lo más importante, ¿no? O hay que regentar un negocio familiar. Y todo eso a base de una serie de creencias, de comportamientos y de órdenes que se acaban instalando en nuestro subconsciente y se convierten en órdenes hipnóticas. Hipnóticas en el sentido de que no nos damos cuenta o lo damos por hecho, ni siquiera nos planteamos algo diferente. Pero en realidad las posibilidades de la realidad de cada persona son infinitas. Lo que pasa es que esta educación transgeneracional y de nuestros padres directamente nos está dirigiendo a unas posibilidades concretas a través de esas creencias y de esos programas subconscientes. Aurelio, ¿eso tiene que ver también cuando una persona puede heredar adicciones? O puede, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de los países así como más desarrollados, cuando, por ejemplo, es como lo normal tener muchas parejas, aunque sea escondidas. Esto Sí, también viene de... si venimos de una cultura y venimos de una familia donde desde hace muchas generaciones esto ha sido normal, va a ocurrir. De hecho, en familias donde hay, normalmente son hombres, ¿no? Donde hay hombres con varias parejas, aunque también puede haber mujeres, ¿eh? En familias donde hay hombres con varias parejas o mujeres con varias parejas, va a ser muy normal que haya infidelidades. Se van a dar las infidelidades generación tras generación y se van a dar las dobles vidas y las dobles familias, etcétera, etcétera. Es verdad que hay un componente cultural, pero también hay un componente, está como instaurado genéticamente porque se hereda desde hace muchas generaciones eso. Incluso aunque culturalmente esté mal visto ya en la época actual y pueda traer muchos problemas, va a haber una tendencia a que ocurra una y otra vez. Esto no es una excusa, no vale como excusa decir, es que es una herencia transgeneracional, entonces me comporto así, no. Porque tú puedes decidir cambiar, una vez eres consciente, puedes tomar decisiones de otro calibre. Pero es verdad que ocurre, incluso aunque muchas veces no queramos que ocurra, se repiten una y otra vez. Y hay personas que se paran un segundo, empiezan a observarse y dicen, ostras, ¿por qué se me está repitiendo esto una y otra vez? Si precisamente yo lo que estoy intentando es que no se repita. Esto ocurre mucho con las situaciones de carencia. ¿Por qué muchas personas que tengo en consulta son personas que se están esforzando mucho, que montan muchas empresas, que hacen cosas muy bien, que tienen trabajadores, que generan mucho dinero, pero llega a final de mes o llega a final de balance del año y están en déficit una y otra vez? Y es porque su programación subconsciente les está conduciendo de alguna forma a la carencia una y otra vez. Y da igual lo mucho que se esfuercen y las muchas horas que le dediquen. Como no sepan a ver qué tipo de creencias están gobernando o dominando su vida, no van a poder salir de esa situación. Y esto es lo que yo llamo autoconocerse y crecer. Esto es lo que yo llamo autoconocerse y crecer. ¿Y cómo podríamos empezar a darnos cuenta de ese tipo de creencias? Lo primero que tenemos que ver es si hay algo en nuestra vida que no nos gusta, que nos molesta, que nos saca de quicio, que nos distorsiona, que nos hace sentir odio, una relación con una pareja, una situación concreta, muchas veces son de carencia, un estado emocional a lo mejor de estar como muy enfadado con la vida de continuo, o como muy triste, o ver si la vida realmente te cuesta. Y una vez tú detectes todo esto, o ver, por ejemplo, no consigo pareja, o no consigo tener hijos, o toda mi familia tiene esta sintomatología, una alergia incluso extrageneracional o una enfermedad. Y una vez yo lo veo y lo quiero solucionar, me paro y lo que hago es buscar un profesional. Yo sé hacerlo, pero la persona hasta que no tiene cierta experiencia no sabe hacerlo. Yo hago ese análisis del árbol y veo de qué familiar o de qué rama, si de la paterna o de la materna, puede venir esa situación que la persona quiere resolver. Y una vez entramos en la situación, una vez descubrimos de dónde puede venir, mediante un acompañamiento en consulta, con hipnosis clínica, con programación neurolingüística, estudiando un poquito la historia del árbol, vamos detectando con las preguntas adecuadas todas las creencias que hay asociadas a esa situación que hay que ir deshaciendo y todos los estados emocionales que hay asociados a esa situación. Es un trabajo
de ir poquito a poco conociéndote y vas a detectar un montón de creencias, como por ejemplo, el dinero es la causa de todos los males. Mucha gente dice, yo quiero ser rico, y descubre que en su familia todo el mundo dice, es que el dinero no da la felicidad. Pero claro, quieres ser rico y quieres ser feliz. Pero si es rico, esa creencia, el dinero no da la felicidad, le está diciendo que es incompatible ser rico y ser feliz. Entonces, ahí entramos en incoherencias, en discrepancias que hay que ir resolviendo. Y una vez resuelves esas creencias inconscientes, las eliminas o pones otras a tu favor que te ayuden a conseguir realmente o a estar como quieres estar en el mundo. Pero hay que hacer un trabajo, primero, de darte cuenta qué quieres cambiar, qué te está molestando. Y a raíz de ahí una investigación y ves cómo hay una historia y una herencia transgeneracional siempre. Y ahí lo puedes modificar, lo puedes cambiar. Me ha gustado mucho esto que has dicho, conociéndote, ¿no? Porque de alguna manera el programa se llama Conociéndome, haciendo referencia a todo este tipo de cosas que de alguna manera están ahí, ¿no? Pero que no la vemos, no es palpable, no es como estarlo viendo directamente, ¿no? Claro, es que cuando no eres consciente de algo es como si no existiera. Yo le llamo conocerse o autoconocerse, y porque es que creo que parte de la base de conocerte realmente, de conocer todos esos aspectos tuyos de los que no eres consciente, que no has visto. Eh, Vuelvo a decir, nuestra sombra o nuestra parte inconsciente es un 99% de lo que conocemos de nosotros. Somos unos perfectos desconocidos para nosotros mismos. Entonces es muy importante conocer esa parte inconsciente para ponernos en coherencia, para ser felices, para establecer relaciones sanas, para liberarnos de todos los pesos, de todas las frustraciones y de todos los traumas del pasado que no nos estén beneficiando en este momento. Es muy importante conocerse, y lo repetiré. Me encanta que el programa se llame Conociéndome, y lo repetiré una y mil veces, porque aquí se trata de conocerse a uno mismo, de conocerse para saber lo que uno quiere y cómo gestionarlo, cómo conseguirlo. ¿Alguna referencia sobre este tema de transgeneracionales que a ti te haya gustado mucho? ¿O cómo te metiste a este mundo de las creencias transgeneracionales? Bueno, yo, como casi todos los cambios que me ocurren en mi vida, a mí esto me ocurrió en una crisis personal, ¿no? Yo estaba llevando un modo de vida que no sabía por qué, yo no sabía muy bien por qué, pero sabía que no quería vivir así. Y había algo que no encajaba en mí, no sabía muy bien qué era lo que no encajaba en mí. Y entonces tuve una lesión. Claro, cuando estás viviendo una vida muy ocupada, esto lo digo como clave para todos los que nos estén escuchando, y haciendo un montón de cosas que no te gustan, haciendo un montón de cosas que no quieres hacer, al final la vida te va a parar de alguna forma. A mí me paró mediante una lesión en el gemelo y estuve 6 semanas de baja, 6 semanas de baja, que yo no me había permitido una baja en años, ¿no? Cuando viene alguna enfermedad, a veces hablamos de dolor crónico, de fibromialgia, viene para pararte, para que dejes de hacer cosas que en el fondo no quieres hacer realmente. Y esta baja a mí me vino para pararme y reflexionar. Y ahí fue cuando empecé a conocerme yo realmente, a nivel profundo. Y en una de estas investigaciones y en una de estas reflexiones, realmente a mí lo que me ocurrió, que esta lesión la encontré rara, ¿no? Había como un factor emocional. Era como si la vida me hubiera llevado a tener esa lesión. Entonces empecé a investigar toda la relación de enfermedades con estados emocionales. Encontré varios autores muy importantes hasta que di con Enrique Corbera y su transgeneracional. Y en el primer vídeo que vi de transgeneracional, yo entendía a la perfección cómo funcionaba todo. Estaba conectado con esa herramienta, que luego pensé que todo el mundo entendía a la perfección y muy rápido. Yo en cuestión de una hora descubrí, o sea, es como que aprendí transgeneracional, se me dio muy bien, ¿no? Luego vi que a todo el mundo no se le da tan bien. Y entonces ahí conecté con esa herramienta a través de Enrique Corbera, y me pude liberar simplemente viendo una serie de vídeos, sin aprender demasiado en profundidad la técnica, de un montón de peso inconsciente, de tristeza, de traumas, de bloqueos. Pude tomar conciencia de un montón de mis creencias y de mis herencias. Y este sería un referente para mí, porque al final me formé con Enrique Corbera. Y también es un referente, como no, Salomon Selan, el psiquiatra, el médico psiquiatra, que es un referente de la psicosomática clínica a nivel mundial. Él relaciona el transgeneracional, yo lo hago también en mi trabajo en consulta, relaciona el transgeneracional con los estados emocionales, sobre todo los traumas y las emociones reprimidas,
que dan lugar a manifestar ciertas emociones. Hay una influencia emocional en nuestras emociones y esta influencia emocional también es transgeneracional, también es heredada y viene en base a nuestras creencias heredadas y nuestros programas subconscientes. Sobre todo, por ejemplo, cuando las emociones, aunque no sepamos la historia, ya llevamos como esa bomba atómica ahí que de repente quiere explosionar o explosiona, y muchas veces, ¿no? Es con las reacciones, pero no sabes por qué reaccionas de esa manera o por qué si alguien te toca y ya, es como Claro, que explotan. te ves de momento Y ya. gritando, a lo mejor, pegando Uh-huh. un grito y cuando pasan 5 o 6 segundos dices, pero ¿por qué he reaccionado así? ¿No? Esto es una herencia Sí, transgeneracional. Esto es una herencia transgeneracional. Se sabe ya a través de la ciencia epigenética, se sabe ya que las emociones no expresadas por nuestros abuelos y nuestros bisabuelos las vamos a heredar a están través ahí. del ADN. Entonces nos podemos encontrar en una situación en la que estemos sorprendidos, que nos genere un miedo, una tristeza, o que lloremos sin saber por qué, o le peguemos un grito a alguien sin saber por qué. Esto ocurre mucho con nuestros hijos muchas veces. Luego dices, pero ¿por qué le he gritado así, de esta manera? Tampoco era para tanto, ¿no? Y es porque hay un programa o hay una emoción latente que hemos heredado a nivel transgeneracional, que no es nuestra, es heredada, pero nos toca gestionarla a nosotros. Y hay situaciones que nos la ponen presente o que nos recuerdan a ello, a aquella situación que vivió nuestro abuelo o bisabuelo. Esto, por ejemplo, se ve muy claro con los duelos. Cuando alguien muere, por ejemplo, un abuelo, le ha fallecido algún hijo pequeñito, un abuelo, una abuela, y no ha podido llorar, no ha podido vivir el duelo, esa tristeza queda enquistada. Y esa tristeza se hereda transgeneracionalmente, de manera que nos encontramos con niños que ya nacen tristes o que desde pequeñitos son tristones, son como muy tristes. Entonces vienen ya o venimos ya con unos estados emocionales de nacimiento y estos estados emocionales son heredados también, son transgeneracionales, es apasionante la verdad. Sí, y sobre todo porque es verdad, antes nuestros ancestros quizás no tenían toda la información que tenemos ahora, ¿no? Y ahora Claro. supuestamente, bueno, supuestamente no, es que ahora ya se puede ver a nivel científico estudios sobre todo este tema, ¿no? Porque muchas personas todavía en el siglo XXI aún están como un poco recias a la creencia, ¿no? De que podamos heredar tantas cosas en un Claro, cuerpo. ten en cuenta que estamos hablando de ciencia realmente y hay mucha bibliografía, hay muchos libros, muchos referentes donde cualquier persona que nos esté escuchando puede ir y leer. Esto no es un invento, es ciencia ficción. De hecho, el transgeneracional viene del psicoanálisis. Anna Selin Susenberger, que era profesora de la Universidad de Niza, lo impartía y lo enseñaba en la universidad. Es algo científico, es algo científico. Pero es verdad que aún hay muchas personas que hoy en día tú se lo explicas y les suena como ilógico, ¿no? Cuando ya está demostrado que funciona a la perfección. Y luego el otro tema que me comentabas, es verdad que antiguamente nuestros familiares no sabían lo que era una emoción. De hecho, estamos hablando de emociones. A la gente joven yo le cuento esto y le sorprende, ¿no? A otros no tanto, ¿no? Pero más joven, nosotros somos jóvenes también, a la gente más joven. Estamos hablando de emociones más o menos desde los años 90, desde que se escribió el libro de inteligencia emocional, que no me acuerdo ahora el nombre del autor. Antes no se Daniel hablaba Goleman. Daniel Goleman. Antes no se hablaba de emociones. La humanidad no hablaba de emociones hasta los años 90. Ahora se está como normalizando, ¿no? El uso, Sí. cómo solucionarlas, qué problemas nos traen, cómo gestionarlas mejor. Eso sí, actualmente, afortunadamente, cada vez sabemos más de esto y es ciencia y el transgeneracional forma parte de todo esto. Pero es verdad que estamos hablando de 3 décadas hablando de emociones, es poquito. Es Nuestros poquito. abuelos, incluso nuestros padres, les hablan de emociones y no saben muy bien de qué les estamos hablando. Sí, sí, sí. Y sobre todo los estados reactivos, ¿no? Porque en esto también era como, por lo menos yo lo experimentaba como una bomba atómica, ¿no? Que decían, me decían algo y yo decía, y me ponía a ver, ¿no? Y claro, yo cuando decía, no, es que esto no es mío, esto no es mío, esto viene de más atrás, me creían así como, anda tú, pero Si, si sale, lo, sale, va saliendo, ¿no? Sobre todo en las emociones, en los estados reactivos. Y en esto que tan mal están como condicionadas las emociones supuestamente negativas, ¿no?
Claro que sale, claro que sale. Y es verdad que te das cuenta, como tú dices, si te paras a observarlo, dices, es que esto no es mío, lo sientes, sientes que hay emociones que no son tuyas, que son las transgeneracionales, las heredadas. Dices, es que no es mío, yo no soy esta persona que está reaccionando así de esta manera ante esto, no tiene mucho sentido. Por otro lado, igual no puedes evitarlo. Y entras ahí en una dicotomía y en una serie de disfuncionalidades o de incoherencias o de discrepancias que te pueden llegar a hacer sufrir mucho. Por eso es importante decir, vale, no es mío, pero me toca a mí gestionarlo. Vamos a ver de dónde viene y vamos a ver cómo soluciono esto, porque yo no quiero vivir de esta forma reactiva, con este resentimiento continuo que no sé ni de dónde viene, que no me gusta, pero que está conmigo, que me acompaña a muchos lugares. Y Eh, entonces está bien mirarlo Sí, de cerca. sí, y sobre todo yo creo que esto da pie a un marco mucho más amplio para entendernos mejor, ¿no? Porque Claro, cuando uno no sabe lo que le pasa y reacciona, incluso la juventud de hoy en día lleva tanto estrés acumulado con 20, 25 años, con tantos dolores y a veces desde la, bueno, desde la no comprensión, ¿no? Porque quizás no escucharon, quizás no saben y llevan tantas cosas acumuladas que a veces incluso llegan a pensar en el suicidio, claro, pero abriéndoles un barco más amplio, ¿no? Es que lo que te ocurre en el cuerpo tiene algo, o sea, viene, procede de algo, ¿no? Es como irlo viendo, ir dar paso a lo que tú has dicho, ¿no? A conocerse y a conocer también el árbol. claro, por eso yo lo llamo autoconocimiento, porque si tú te vas conociendo, aprendes a gestionarlo. Y es verdad que hay mucha gente joven con mucho estrés emocional. El estrés emocional son emociones reprimidas, emociones que no hemos expresado en el pasado. Tenemos que aprender esa inteligencia emocional porque somos seres holísticos, ¿vale? Estamos formados por diferentes partes, pero hay una parte importante que son estas emociones. Estas emociones. Y si aprendemos a gestionarlas, vamos a bajar muchísimo el nivel de estrés. Y si aprendemos a gestionarla muy bien, si nos conocemos y aprendemos a gestionarla muy bien, vamos a eliminar el estrés. Y esto nos está ocasionando depresiones, ansiedad, cansancio, enfermedades de todo tipo, no poder relacionarnos bien con nuestros seres queridos, estar enfadado, estar triste. Y es cuestión de conocernos, ver cómo funciona esa parte emocional. Yo invito a todo el mundo a aprender gestión emocional, que además la inteligencia emocional es relativamente sencilla, ¿eh? Básicamente, si la reducimos mucho, la voy a reducir mucho, ¿eh? Pero creo que le puede ayudar a la gente, es expresar aquello que necesitas expresar, que nos callamos muchas cosas al cabo del día y eso se va acumulando en nuestro cuerpo. Básicamente, ¿eh? Es un poquito más complejo, pero es bastante sencilla. Si aprendemos a conocernos, a saber lo que queremos y a expresar lo que queremos expresar sin que las emociones se nos acumulen en el cuerpo y nos ocasionen ese estrés, vamos a vivir de una forma muy, muy, muy saludable, pero muchísimo. Emociones saludables, ¿no? Y sobre todo, ¿tú cómo ves el tema de las enfermedades somáticas? Desde el Yo, transgeneracional, ¿qué nos dirías? yo creo que el factor, toda enfermedad tiene multifactorial. Pero creo que el factor, y ya hay cada vez más autores que están de acuerdo, que el factor emocional es muy influyente. Yo, siguiendo a algunos autores, no me cabe duda de que más del 70% de la influencia en una emoción, perdón, en una enfermedad, del desarrollo de una enfermedad, es emocional. Es un factor para mí muy alto, ¿eh? Muy alto. Cuando tú reprimes una emoción, cuando hay una emoción oculta en ti, cuando hay algo que no te estás permitiendo realmente expresar a nivel emocional, es mucho más fácil que llegue a desembocar en una enfermedad de todo tipo, de cualquier tipo, que si tú tienes una buena gestión emocional. Con una buena gestión emocional es mucho más difícil enfermar en todos los sentidos, porque las emociones reprimidas o las emociones no gestionadas se sabe que ocasionan estrés. Y el estrés se sabe que baja, por ejemplo, las defensas, que deprime el sistema inmunológico. Se sabe que vamos a tener mayor tendencia a coger un virus, un resfriado o cualquier otro tipo de enfermedad. Pues vamos a extrapolar esto a otro tipo de enfermedades un poco más graves, un poco más serias, y vamos a ver cómo las emociones realmente están teniendo influencia sobre nuestro sistema endocrino, nuestro sistema hormonal, nuestro, como estaba comentando, nuestro sistema inmunológico, nuestro torrente sanguíneo. Las emociones pueden acelerar el corazón o pueden mantenerlo en calma.
todo esto va a generar, bueno, un tipo de biología personal que si tiene menos estrés y es más sana, va a dar lugar a menos enfermedades. Pero si hay una mala gestión emocional, va a haber muchas papeletas para que desarrollemos algunas enfermedades, cada uno las suyas. ¿Hay un vínculo especial entre emoción y pensamiento? Totalmente, totalmente. He dicho antes que tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios y solo somos conscientes aproximadamente de un 1%. Una persona promedio, 70.000 pensamientos al día pasan por su cabeza. Es una barbaridad. Y solo es consciente de unos 7.000. Los otros 63.000 son inconscientes. Además de estos 70.000 pensamientos, también se sabe, esto es ciencia, no me lo invento yo, de estos 60.000 pensamientos, cada uno de ellos da lugar a una emoción. Cada pensamiento. Esta emoción puede ser más sutil, más inconsciente, más profunda, más clara, ¿no? Puedo pensar que me voy a morir o que un familiar mío se muere y voy a notar el miedo enseguida, ¿no? Pero a lo mejor puedo pensar que, no sé, cualquier otro pensamiento, que mi madre me grita y puede que se mueva una emoción y yo no sea tan consciente de ella. Pero con cada pensamiento, se nos mueve una emoción. O sea que se nos disparan unas 70.000 emociones diarias. Y cada emoción marca una expresión en el cuerpo. Una forma genera genera un tipo de hormona o genera un tipo de movimiento corporal o de pulso o de tensión, de tensión arterial o, bueno, genera infinidad de respuestas en el cuerpo. Esto también se sabe. Si tenemos 70.000 emociones diarias y estamos generando 70.000 respuestas distintas en el cuerpo al cabo del día, más vale que intentemos ser conscientes de lo que está ocurriendo porque estamos totalmente asociados pensamiento, emoción y cuerpo. Y en función de cómo pensemos, así vamos a sentir y así vamos a vivir realmente. Hay una asociación clara. En función de cómo pensemos, ¿esto da pie para que seamos disciplinados en algo que tenga que ver con meditación, con contemplación, con concentración? ¿O cómo podemos observar bueno, que casi ni se puede observar tantos pensamientos a la vez, ¿no? Pero si nos paramos, ahí cómo podríamos tener como ese caminito para la autoconciencia. Bueno, partimos siempre de la autoobservación. Cualquier técnica que nos ayude a mejorar esa autoobservación, bienvenida es. Y además funciona muy bien como relajación, meditación, mindfulness o cualquier técnica de autoobservación. ¿Qué ocurre? Que normalmente el nivel de pensamiento va y la mayoría de las personas, y más en el mundo occidental, va como como muy rápido. Todas estas técnicas lo que hacen es poder bajar ese nivel de pensamiento. Y al bajarlo, al aplacar nuestro nivel de pensamientos, es mucho más fácil observar lo que está pasando en mí. Y al poder observar mejor lo que está pasando en ti, vas a poder desarticular todas esas cuestiones inconscientes que te están influenciando en la vida realmente. Y vas a poder desarticularlas para liberarte y para sentirte mejor y tener una vida más sana. Pero a la misma vez el mero hecho de bajar la actividad mental, de disminuirla, de practicar esa meditación, esa relajación, ese mindfulness o de respirar profundo, tomar 10 respiraciones profundas, es súper sanador. Va a bajar la actividad mental, lo que hace es bajar el nivel de estrés directamente, porque reduce el número de pensamientos y si hemos dicho que cada pensamiento produce un impulso o una señal en el cuerpo, al reducir el número de pensamientos, el número de señales en el cuerpo, el número o la cantidad de estrés va a disminuir también. Y además esta autoobservación, acompañada de esta reducción de pensamientos, va a traer lugar lo que llamamos una expansión de la conciencia. Vamos a estar más conscientes de todo, vamos a estar más tranquilos, vamos a estar más empáticos, vamos a sentir más paz. Entonces nos va a aportar beneficios desde diferentes enfoques, desde luego que sí. Y beneficios nos va a aportar desde diferentes enfoques. Sí, total. Y Aurelio, ¿algún ejercicio así como muy pequeñito para las personas que nos están observando? Sí. Mira, muy fácil es, pero fácil.
que cierres los ojos, que respires 2 o 3 respiraciones profundas y te pares a observar tu próximo pensamiento. Se puede hacer incluso con los ojos abiertos, pero con los ojos cerrados lo vas a hacer mejor. Cada vez que te paras a observar tu próximo pensamiento, lo que está ocurriendo es que dejas de pensar. Y cuando dejas de pensar, inmediatamente ya estás bajando, pero a gran nivel, el estrés en tu organismo. Estás generando una gestión emocional muy, muy, muy eficiente. Cualquier persona que quiera probar este ejercicio le va a ir muy bien. Y ahora, si quieres, doy una clave transgeneracional también. Abiertos a ello. Una clave transgeneracional siempre es que a nivel transgeneracional toda persona que nace repone a otra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la familia es un sistema y tiene sus piezas que hacen que más o menos se mantenga en equilibrio esta familia. Tiene sus diferentes piezas que van a mantener ese equilibrio. Antes de que un familiar falle, a veces después, pero muchas veces antes, vamos a traer otro aquí más abajo que vaya a sustituir a este familiar. ¿Cómo es casi siempre en un 70-75% de los casos? Lo digo para los que nos estén escuchando, que les va a servir de clave para conocerse un poco mejor. Pues casi siempre estamos sustituyendo a un abuelo. Casi siempre. Entonces, las personas que estén viendo este vídeo, nos estén escuchando, que piensen qué abuelo o abuela se llama igual que ellos, qué abuelo o abuela nació en fechas parecidas, qué abuelo o abuela se comporta parecido a ellos. Puede que no lo encontréis, pero 7 de cada 10 lo vais a encontrar. Y veréis cómo estáis repitiendo un montón de sus aspectos. Un montón de sus aspectos. Una vez veáis esto, veréis aspectos buenos, está bien, pero veréis algunos aspectos que no son tan buenos. Aquí podéis empezar a tomar conciencia de qué creencias os están llevando a comportaros de esa manera. Y este ejercicio es muy, muy liberador también. Pues interesante, seguro que todas las personas que nos estén viendo y los que nos verán más adelante seguro lo hacen porque es un pie para ser más conscientes, ¿no? Ser más conscientes de todas esas cargas que llevamos ahí y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Lo del observar y observar para ser más conscientes de... Autoobservación y conciencia baja el nivel de estrés. Y al bajar el nivel de estrés, todo nos resulta más fácil, lo vemos más claro, tenemos más capacidad de tomar decisiones, tenemos más paz interior, etcétera. ¿Qué más nos podrías comentar sobre las creencias transgeneracionales? Bueno, que muchas de ellas vienen directamente de papá y de mamá. Es muy importante observar a papá y a mamá y ver cómo nos están influenciando directamente, porque esto nos va a hacer entrar o nos puede hacer entrar en conflicto. Muchas veces papá nos decía una cosa y papá otra. Yo voy a poner un ejemplo personal con el dinero, porque yo, sí, uno de los temas que he tenido que trabajarme mucho y sigo trabajándomelo es el tema de la abundancia. Venía con muchas creencias transgeneracionales que te decían que el dinero cuanto más lejos mejor, que los ricos eran malas personas, que el dinero era la causa de todos los males, etcétera. Pues mi padre siempre me decía que había que ahorrar. Y mi madre siempre me decía que el dinero era para gastarlo. Esas dos órdenes contradictorias, pensarlo quien esté viendo este vídeo, pensar lo que os decía vuestro padre y vuestra madre, esas dos órdenes contradictorias se integran en nosotros y muchas veces entramos en contradicción con muchos aspectos. Entonces yo os invitaría a que observarais cómo papá y mamá os han transmitido muchas creencias de todo tipo, Sobre todo pensar que es aquello que siempre repetía tu padre, que es aquello que siempre repetía tu madre, porque tú, aunque no lo creas, estás siendo condicionado por estas repeticiones y estás tomando muchas decisiones en tu vida basadas en ese tipo de creencias inconscientes. Esta es una clave importante, papá y mamá también. En el tema de la cultura, por ejemplo, cuando dicen, no, hay que preservar la tradición. Esto, ¿cómo lo podríamos ver, no? Desde el punto... Claro, bueno, yo estoy a favor de preservar las tradiciones porque las tradiciones vienen muchos códices o muchos códigos o mucha información ancestral, ¿no? Que de alguna forma las sentimos como propias y que nos hacen sentir bien. El problema está en cuando estas tradiciones, una cosa es conservar las tradiciones
Y otra cosa es cuando estas tradiciones te hacen entrar en contradicción con la vida que tú realmente quieres vivir, ¿vale? Porque una cosa es conservar ciertas tradiciones y otra cosa es que por obligación tengas que hacer lo que ha hecho tu familia, ¿no? Vamos a respetar las tradiciones, vamos a conservarlas, pero vamos a sentirnos libres también para decidir si no queremos seguir alguna de esas tradiciones, que no quiere decir que las odiemos, quiere decir que nosotros estamos sintiendo algo diferente en este momento y nos apetece más hacer algo de determinada manera. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo típico, ¿no? Normalmente, tradicionalmente había que casarse siempre, ¿no? Todo tenía que ser matrimonios, tenían que ser por la iglesia. Es verdad que las nuevas generaciones como que no les apetece mucho esto. ¿Quiere decir que odien la iglesia? ¿Quiere decir que estén en contra del matrimonio? No, quiere decir que algunas de las personas de estas generaciones se sienten mejor sin seguir esta tradición. Entonces, pues hay que respetar las tradiciones, pero por encima de todo yo creo que está la libertad de la persona. Y muchas veces, sobre todo cuando lo vemos en nuestros hijos, es como que nos chocan algunas decisiones que toman. Es como si fuera una traición a la familia y a la tradición, ¿no? Cuando esa persona lo único que está intentando es manifestar su libertad a través de lo que siente y piensa respecto a cualquier asunto en concreto. Entonces estoy totalmente a favor de las tradiciones, pero sin que tenga que anular la libertad individual de cada persona, por supuesto. Y cuando las personas, por ejemplo, lo que tú has mencionado ahora mismo, ¿vale? Están en ese punto y sin embargo, por quererse ir por otro camino, se sienten como desleales, eso también viene, ¿no? Como Claro, la deslealtad de no pertenecer a mi sistema, ¿no? Es como... claro, claro. En transgeneracional le llamamos fidelidad familiar inconsciente. Mira, hay una cosa muy importante que mueve al ser humano, es la necesidad de pertenencia a un grupo. La familia es un grupo, ¿no? La necesidad de pertenencia a una nación, la necesidad de pertenencia a una raza, la necesidad de pertenencia a una humanidad, ¿no? A una especie. Y a un nivel más pequeño, por la necesidad de pertenencia a lo mejor a un país, a un entorno, a una cultura. Y a un nivel muy de supervivencia, muy biológico, es la necesidad de pertenencia a una familia, ¿vale? Entonces, cuando tú sientes que quieres hacer algo que va en contra de las tradiciones o de lo que siempre se ha hecho en tu familia, a la misma vez se te va a activar una sensación de voy a dejar de pertenecer a este grupo. Y a nivel biológico, si nos dejamos sentir esto, a un nivel profundo, a un nivel animal, ¿no? Como vámonos a la época de las cavernas. Si yo dejo de hacer lo que hace mi familia y los traiciono, voy a dejar de pertenecer a mi familia y puedo morir. En la época de las cavernas, si abandonabas la caverna o la familia o te ibas por otro lugar, morías, ¿no? De alguna forma esto está muy instaurado aún en nuestro subconsciente biológico. Entonces, en transgeneracional se le llama ir en contra de la fidelidad familiar inconsciente. Cuando tomas una decisión en contra. O cuando no puedes tomar una decisión en contra a tu favor, porque la fidelidad familiar inconsciente tira de alguna forma de ti. Es como que te hace sentir muy culpable, muy responsable. Esto es un conflicto típico de transgeneracional. Aquí es muy importante hacer un estudio y ver cómo nos sentimos, ver realmente qué emociones hay detrás, qué creencias, qué sucesos, qué programas, qué estados internos se están moviendo a través de esto. Porque una contradicción típica en todo ser humano es, si decido por mi cuenta lo que realmente quiero, no voy a tener el apoyo de mi familia, a veces lo vemos conscientemente y otras veces inconscientemente, voy a dejar de pertenecer a ese grupo y aparecen muchos miedos. La vida me puede ir muy mal si decido realmente lo que quiero, pero en el fondo todos queremos ser libres. Entonces, otra parte del autoconocimiento es conocer cómo funciona esta fidelidad familiar inconsciente, porque muchos familiares incluso te van a señalar con el dedo si tomas esas decisiones y te van a hacer sentir culpable, ¿no? Y poder ir gestionándolo con la familia, contigo mismo, con el entorno, con aquellos que te señalan, etcétera. Se trata de conocernos. Si queremos algo, por ejemplo, una familia en la que todos son médicos y nace un niño que quiere ser artista. ¡Oh, Dios mío! La desgracia de la familia. Llevamos 4 generaciones o 20 generaciones de médicos, pero Dios mío, ¿por qué me ha pasado esto a mí que he tenido un hijo que quiere ser artista? Realmente ese hijo quiere ser artista y lo lleva dentro y hasta que no lo sea no va a ser feliz. Pero puede que toda la familia tire de él y le diga, no, tú tienes que ser esto otro.
Si tomamos conciencia de todo ese proceso, va a ser mucho más sencillo y mucho más liberador, que al final puede generar mucho sufrimiento. Y de hecho genera mucho sufrimiento en muchas personas este mecanismo. Mm. Pues lo que el recorrido que nos estás dando, ¿no? Observar los pensamientos, sentir las emociones y de alguna manera también permitirnos expresar, ¿no? Para que no se vayan acumulando de alguna forma ahí Totalmente, en el estrés. totalmente. Nuestro cuerpo es un acumulador de emociones, un acumulador de energía. Las emociones son energías. Esto es clave, aprender a gestionarlas para que el dolor no se nos quede dentro y nos haga pupa, nos haga daño de alguna forma. Es clave, aprender a exteriorizar, a gestionar las emociones, quizás de lo más importante que estoy comentando hoy. Sí, importantísimo eso. Aurelio, ¿algo más que te gustaría compartir en este ratito con nosotros? ¿Algún tip o algo que te ha servido a ti como ancla para abrirte a una mirada más amplia, ¿no? En el tema de las creencias transgeneracionales. Sí, bueno, en realidad yo diría que cuando empezamos a observar nos damos cuenta de que estamos influenciados, en un porcentaje altísimo por esta historia familiar. Entonces, algo que a mí me ha sido muy útil y a la gente que viene a mí a consultarme les resulta muy útil es investigar un poquito cuáles son mis orígenes, cuáles son mis ancestros, qué le gustaba a mis abuelos, qué historias ocurrieron, si fueron a la guerra, cuántas mujeres tuvieron, si les gustaba X cosas, investigar un poquito la historia familiar. Es un ejercicio súper liberador, al menos para mí siempre lo ha sido, desde que era pequeñito. Yo recuerdo cuando era pequeñito y nos sentábamos a ver las fotos de la familia. Era un niño pequeño y me decían, esta es la hermana de tu abuela. Y yo decía, pero esta señora de dónde ha salido, en plan, esas fotos en blanco y negro, con esa vestimenta, ¿no? Pero me ocurría algo a la misma vez, que hacía preguntas, me contaban su vida, su historia, y eso me hacía sentir que me comprendía mejor, comprendía todo mi entorno, comprendía todo mi sistema familiar, y hacía que me sintiera liberado y más tranquilo, que tuviera más paz. Por eso, si algo creo que puede ser útil para todo el mundo, yo os invito a indagar sobre vuestra historia familiar, a indagar en los archivos, a investigar, a elaborar vuestro árbol transgeneracional o genealógico, pero también a preguntar a esos tíos, a esos primos, a mamá, a papá, sobre esas historias de las que generalmente no hablamos y que como no hablamos de ellas, pues están generando ciertas represiones familiares. Cuando por fin hablar de ellas y salen a la luz muchos aspectos, uno empieza a sentirse muy liberado. Yo sí puedo recomendar algo a la gente y que me ha ido muy bien, es investigar sobre la historia familiar. A mí me ha ido fenomenal para mi paz interior, desde luego. Imagínate que en estas personas un 3% no sabe quién fue su padre, quizás fue adoptado, quizás fue regalado, quizás no tuvo la oportunidad de conocer ni a papá ni a mamá y peor aún más a su familia más ancestral. ¿Qué les podrías decir a estas personas? Bueno, para estas personas lo primero es que para eso está la hipnosis, la programación neurolingüística y este tipo de ejercicios meditativos más regresivos que te van a llevar a conocer la historia realmente. Esto con un buen acompañamiento, con un profesional lo pueden hacer. Porque mucha gente se preocupa y dice, es que yo no sé nada de la historia de mi familia. Lo primero es que puedes acudir a un buen profesional y te va a ayudar a descubrir cierta historia de tu familia. Lo segundo es que toda esta gente, en mi experiencia, cuando empiezan a investigar en archivos, a buscar al tío este que vive en el pueblo con el que nadie habla y le preguntan, etcétera, van descubriendo un montón de información. Y lo tercero es que si venimos de un árbol o de una familia en la que ya a priori no conocemos nada, no se sabe nada de nuestros familiares, es porque han sucedido cosas que han provocado la desunión familiar. Han sucedido cosas que ha hecho llegar a la familia a la conclusión de que la familia no es muy bueno relacionarse con ella o de que no es muy bueno tener conocimiento sobre la familia. Entonces ahí ya tenemos también de dónde tirar del hilo y de dónde investigar. Va a haber peleas familiares en el pasado seguro, disputas. Entonces yo recomendaría estas tres cosas: ir a alguna sesión de hipnosis, alguna consulta de transgeneracional, programación neurolingüística, buscar en los archivos o preguntar a alguien, a cualquier persona de la familia que tenga ya cierta edad o ciertos conocimientos,
Y luego, bueno, realmente la tercera cosa se me ha ido. Ah, bueno, la tercera cosa... ¿Cuál es la tercera cosa que he dicho? Justo ahora se me ha olvidado. Bueno, ahora vendrá. Indagar un poquito también, ¿no? Ahí. Bueno, indagar un poco en la familia, saber que a través de una hipnosis se puede descubrir muchas de las cosas que han sucedido. Y la otra es, uy, se me acaba... darte cuenta de que si no hay mucho conocimiento de tu familia es que ya hay una programación de disputas o de desavenencias familiares. Ya tienes una pista. Mi familia no sé nada de nadie, pero porque se llevaban todos fatal, porque han ocurrido ciertas cosas. Y a partir de ahí voy a desarrollar unas tendencias, unos programas o unas creencias de que, bueno, pues la familia funciona así, es mejor no saber nada de ella de alguna forma. Entonces esto es clave. Hay muchas veces que cuando la familia es tóxica hay que alejarse de ellos. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que no, al menos no siempre o no definitivamente, porque alejarte no va a solucionar el problema. Puede ayudarte a ponerle Tomar claridad. distancia, ¿no? Claro, tomar algo de distancia o, por ejemplo, cuando alguien está muy enfermo, muy grave, muy estresado o con un cáncer muy grave, está bien, me alejo de lo que puede ser el foco emocional y tomo una solución de emergencia, sí. O me alejo un tiempo porque no puedo más, que esto hay mucha gente que lo hace, ahora me voy de viaje. Hay gente que lo toma incluso por costumbre, 2 veces al año se va de viaje 2 semanas de casa porque sabe que esto le va a venir bien, ¿no? Me alejo un poquito. Pero no solucionamos el problema. No es una forma, digamos, madura o adulta de solucionar lo que está ocurriendo. Si hay un problema, alejarnos nos puede servir para ver con mayor perspectiva qué problema está ocurriendo. Y bueno, y a partir de ahí tomar decisiones o aplicar ciertas soluciones. Y a lo mejor una de las decisiones es, lo he visto tan claro que mi padre es un necio que voy a tomarme definitivamente un año lejos de él. Puede ser, ¿vale? Si lo ves claro, lo ves claro. Puede ser una de las posibles soluciones. Pero muchas veces nos vamos a encontrar con la solución de que lo que hay es un conflicto que se puede abordar de diferentes perspectivas y esto da lugar pues a solucionarlo de una forma más desde el autoconocimiento y que hace que nuestra relación mejore y que esa familia que en el pasado fue tóxica, pues en este momento no lo sea. Eso también ocurre con mucha frecuencia cuando te alejas para conocer un poquito qué está sucediendo. El transgeneracional y las creencias limitantes ha sido el tema de hoy día. Y bueno, con un invitado de lujo aquí, Aurelio, que nos ha estado compartiendo toda esta información. Aurelio, algo así como para no dejarles con tanto peso a las personas de decir, bueno, es que el transgeneracional tiene tanta cosa ahí como chunga. Bueno, es verdad que tiene mucha cosa chunga, como decimos, pero también algo que yo siempre digo, y es cierto, no lo digo porque no sea cierto, es que el 90 y tantos % de lo que tiene es positivo. Somos lo que somos y tenemos muchos talentos, muchos valores, muchas habilidades y hemos desarrollado muchas buenas actitudes ante la vida, gracias a nuestra familia también. Es verdad que siempre se centra todo en las cosas chungas, las cosas malas, las cosas negativas, porque es lo que queremos solucionar. Pero somos la persona que somos gracias a todas esas herencias transgeneracionales y muchas de esas creencias nos han llevado a ser la persona que somos. Entonces, yo propongo a la gente siempre, por supuesto, valorar todas las cualidades positivas que también tenemos. Cualidades de inteligencia, comunicativas, de amabilidad, de saber relacionarnos con los demás, de tener ciertas habilidades, de tener talentos, de tener una actitud ante la vida que puede ser positiva. Todo eso también es una herencia transgeneracional. Y son la mayoría, ¿eh? Y nos aportan muchas cosas bonitas y muchos beneficios. Entonces, si os queréis quedar con algo, vale, mirar las cosas negativas para solucionarlas, pero centraos en lo positivo, que todo también viene dado a través de nuestra familia. Esa es la clave que yo daría. Y sobre todo, ¿no? Lo que tenemos ahora mismo, el gran regalo de la vida. Y a partir de aquí que podemos modificar y hacer muchísimas cosas. Claro, claro. El que llega a tener la capacidad de ser feliz solamente por el mero hecho de estar vivo, ya está, ya ha conseguido todo. Relagazo. Ya está. Ay, pensé que se me había desconectado el ordenador. No, sigue conectado.
Bueno, Aurelio, pues ha sido un gustazo y fíjate que ya no había dicho las frases que suelo decir en cada encuentro, pero ahora leyendo a Gabriel García Márquez decía, ¿no? Que la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarlo. Entonces, familia, muchísimas gracias por acompañarnos cada miércoles, por seguir viéndonos. La próxima semana también tendremos una invitada de lujo, como todos los miércoles. Y bueno, de mi parte, Aurelio, muchísimas gracias. Y a las personas que quieran aún inscribirse a la charla de mindfulness, hoy día, pues a las 8 de la noche todavía hay algunos cupos por ahí. Aurelio, ¿cómo te despides de este programa? Pues agradeciendo la presencia aquí y enviando un abrazo muy fuerte a todas las personas que están viendo este vídeo. Y nada, pues al final a disfrutar de la vida, que es lo importante. Pues sí. Pues nada, familia, nos vemos el próximo miércoles. Bye bye. Luego.